Muy buenas noches. Ahora sí vamos a dar comienzo a este DMD virtual. Les pido por favor, ahora sí puedan activar las cámaras. Me dicen si me están escuchando claramente. Escuchan claramente mi voz, ¿verdad? Sí, positivo. Sí, sí, Bueno, te escucho. comparto entonces pantalla para ustedes. Vemos allí claramente la pantalla, ¿ok? ¿Qué es plantación de iglesias comunitarias? PIC es un movimiento del espíritu por medio del cual hay actividad, se hacen discípulos que se multiplican en más discípulos. Es un sistema que no va aislado, sino que es ordenado por el cual se empoderan personas para que desarrollen el ministerio y son personas que mientras van haciendo, van ejecutando el proceso y van aprendiendo. No tienen que esperar a ser unos expertos, sino que mientras vamos aquí en este proceso, como lo estamos haciendo hoy, de poner en práctica esta herramienta llamada DMD, discípulos que multiplican discípulos, vamos aprendiendo y vamos colocando en práctica lo que vamos aprendiendo. Mientras vamos haciendo. Entonces es un movimiento, no es algo estático, es algo que circula, que no se queda estancado y que empodera a personas del común, así como nosotros, para hacer la obra que el Señor está pidiendo que hagamos, esa gran comisión de llevar la palabra, ¿cierto? De buscar alcanzar al perdido. ¿Cuál es la visión de PIC? Tiene tres componentes y el primero es discípulos que se multiplican en más discípulos, líderes que se multiplican en más líderes e iglesias que se multiplican en más iglesias, ¿sí? Entonces, como les dije al principio, es algo que está en movimiento, es algo que circula y que no se queda quieto. ¿Por qué? Porque lo que por gracia Dios nos ha dado, por gracia lo vamos a enseñar a otros. En la semana pasada estuvimos hablando de 9 principios fundamentales. Uno de ellos fue la oración constante. Recordemos que sin la oración no va a pasar nada. Sin oración no va a ocurrir esa multiplicación. Es necesario que haya oración para que el Señor sea el que ponga todo ese discernimiento en nosotros y nos guíe a hacer su voluntad, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, pero a través de la oración el Señor nos va direccionando, porque Él lo prometió así cuando estuvo en la gran comisión antes de irse de la tierra físicamente, Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces la oración es la que nos va a llevar a ver con claridad la voluntad de Dios, dónde quiere moverse, escuchamos su voz, dónde la gente nos está diciendo, vengan acá. Vengan, abran casas de paz. Cuando escuchen esas voces es porque allí está el Señor operando y hay que escuchar esas voces. Entonces, hermanos, sin la oración no hay plantación y debe ser algo organizado. No se puede dejar así suelto, sino que en su grupo usted debe asignar a alguien que se encargue de la oración, de estar pendiente, de hacer las caminatas de oración, de hacer tripletas de oración, de levantarse en la mañana o a la hora que tengan acuerdo para orar por esta causa intencional de la multiplicación y de hacer discípulos. Ahora, la multiplicación de líderes. Vimos la semana pasada el principio 2:22 que se encuentra en segunda de Timoteo 2:2 y allí vemos que es mejor de dos en dos y que hay que pasar el legado, ¿verdad? Ahora, la estrategia de Jesús la vamos a ver hoy con los 4 campos, sí, las 4 etapas, 5 partes del campo. Esa estrategia que utilizó Jesucristo a través de la vivencia de la cotidianidad y que nos la deja a nosotros como principio para llevar a cabo el hecho de hacer la misión. La persona de paz, esto va ligado con la oración constante porque la persona de paz está allá afuera, pero debemos encontrarla a través de la oración. Mis hermanos, si no me entienden, me dicen, ¿no? ¿Ok? Porque de pronto la red se caiga.
La persona de paz sabemos que escucha, atiende al mensajero, escucha el mensaje, es sensible a la palabra y nos va a ayudar a encontrar otras personas, nos va a ayudar grandemente porque es un líder innato. Pero hay que orar por esa persona para poder verla con claridad, para poder discernir, esta persona es una persona de paz. Y no es que le vamos a decir, sino que conocemos por los índices que muestra esa persona, por las características que tiene. Conocemos que es un potencial líder para llevarnos a encontrar otras personas en un lugar determinado. Ahora, el discipulado bíblico y relacional. Nosotros debemos enseñar es la obediencia, más que enseñar clases que cada semana se reúna el personal y dependan de una sola persona. Más que eso, debemos ir más allá y enseñar obediencia, los mandamientos del Señor, es tener una relación intencional. El concepto bíblico de iglesia que encontramos en Hechos capítulo 2 del 36 al 47. Allí ustedes pueden leer con más atención lo que toda iglesia debe tener para que sea saludable, ¿verdad? La misión integral. La misión integral es esa que involucra a la comunidad. Nosotros no somos entes aislados ni personas que no se integran con los demás. Estamos en este mundo, no somos parte de este mundo, pero debemos relacionarnos con las personas que se encuentran aquí, alcanzar al perdido. ¿Y cómo nos relacionamos? Siendo intencionales, siendo amistosos. No quiere decir que vamos a tomar las costumbres y los pensamientos de las personas, pero si vamos a ser amigos, vamos a llegar a ellos así como Jesucristo lo modeló en su ministerio. Él llegaba a esas personas, él buscaba a los enfermos. Entonces nosotros tenemos ese llamado también a hacer la misión integral, involucrar la comunidad. ¿Qué es misión integral? Es involucrar la comunidad en el proceso que vamos a hacer. ¿Cómo la involucramos? Ah, que vamos al barrio X. Y allá en el barrio X vemos que, vemos que en la cancha de baloncesto está que se le cae el aro de donde se hace la cesta o que está sin pintar. Entonces, ¿cómo hacemos misión integral ahí? Hablamos con las personas de la comunidad, le decimos, miren, nosotros Dios ha tocado nuestro corazón, vamos a pintar, queremos organizar esta cancha, pero que también queremos que ustedes participen. ¿Cómo van a participar ustedes? Ah, yo pongo los martillos, yo pongo los clavos, yo pongo esto, yo pongo aquello, yo pongo la mano de obra. Entonces, en acuerdo trabajamos con la comunidad y, ¿por qué no? Terminamos abriendo una casa de paz en este lugar. Eso es ser intencional, eso es hacer la misión integral. El sacerdocio de todos los creyentes, mire, Dios se vale de la persona que Él quiere para hacer su obra. Él no hace excepción de personas y Él ha llamado a los que tiene ya preparados para que ejerzan y para que se multipliquen. Así que el sacerdocio de todos los creyentes, todos tenemos ese regalo de parte de Dios. ¿Sí? No es que hay una persona que solamente tiene privilegios con Dios, sino que Dios nos ha llamado a todos para tener el privilegio de acercarnos a Él. ¿Sí? La provisión de Dios, los recursos están en la cosecha. Esos 9 principios los estuvimos hablando la semana pasada. Voy un poquito rápido por cuestión del tiempo. Ahora, ¿cuáles son los principios de la cosecha? ¿Alguien me puede explicar ahora este pasaje de Marcos 4, 26 al 29, que se encuentra en su Biblia? Marcos 4, del 26 al 29, allí el Señor nos muestra el principio, el gran principio de la cosecha. Dice la palabra que Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o que esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Es un proceso que va y no nos damos ni cuenta. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué principios? Alguien que me diga qué principio ve allí en el principio de la cosecha. ¿Qué conclusión puede sacar? Así algo cortito, en una frase. ¿Qué podemos ver aquí como principios de la cosecha?
Alguien que me diga, alguien que quiera participar. ¿Qué principio observa en este pasaje? Vuelvo a leer mientras van pensando. Jesús continúa. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto. Día y noche brota y crece las semillas. Es algo que no para, está en movimiento. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Tiene un tiempo para su maduración y que hay que pasar la hoz para poder tomar esa cosecha. A ver, alguien que me diga un principio que encuentre allí en este pasaje bíblico, o dos, o quizás tres. El principio, el principio esparcí la semilla. Ok, ¿alguien más quiere dar otro aporte? Pastor José, Pastor Araceli, no los veo a todos porque tengo la pantalla compartida, pero por favor participemos rápidamente. Bueno, El pro- yo veo que la misma palabra está haciendo la comparación ¿Cómo? Voy a de cerrar un mi cámara para sembrador, escucharlos mejor. Repítame. que la misma palabra está haciendo la comparación de un sembrador que siembra la semilla, que es la palabra en las vidas de las personas, así como lo hicieron con nosotros. Y el Así es. Espíritu Santo se está encargando de trabajar día y noche en esas nuevos creyentes para redarguirlos y llevarlos a una conversión total de cada persona. Excelente, excelente. Bueno, ¿alguien más? Un último aporte. Bueno, si nos basamos en los principios, nosotros encontramos allí, uno, la estrategia de Jesús, que es el principio número 3. Ujú. Jesús también esparció la semilla, cuidó de esos discípulos y cosechó. Y de hecho está cosechando aún con nosotros. Amén. Vemos el principio, vemos también el principio del discipulado bíblico relacional, que es el quinto, el quinto principio, porque hay una relación permanente entre la semilla que se planta y hasta cosechar. Entonces, Ok. ese mismo es el discipulado relacional, porque si nosotros no tenemos el cuidado con la semilla que plantamos, entonces va a estar difícil cosechar, va a estar Así, difícil porque la cosecha no se se va a recoge, dar. sino que, Ujú. exacto, hay que cuidarla. Entonces Así veo es. ese también el discipulado relacional. Excelente. Muy bien todo lo que han dicho y lo vamos a compactar en estos tres principales principios. Y el primero de estos principios que están aquí es, permítame, vemos el primero, ¿verdad? Lo vemos en pantalla. Dios es el Señor de la cosecha. Esa cosecha no depende de nosotros. Él es el que hace que crezca y no nos damos ni cuenta. Él es el que hace que sea posible. Y su promesa está en que Él va a cuidar de esa cosecha y que está lista, está preparada ya. El Señor es el dueño de la cosecha, ¿verdad? Aprendemos ese principio hoy. Ahora, otro principio que encontramos allí es que nosotros, aunque Él es el dueño de la cosecha, nosotros tenemos una parte de responsabilidad y descansamos en que Él es el Señor de la cosecha. Eso nos trae descanso porque no depende de mis fuerzas, ¿verdad? Hemos aprendido que depende de la oración que nos va a guiar el Espíritu Santo a esas personas, pero que Dios, el primer principio aquí, hermanos, Dios es el Señor de la cosecha. No es ni Araceli, no es ni Juan Sogamoso, no es el pastor Luis, no es Ana, ninguno de nosotros somos los dueños de la cosecha. Dios es el Señor de la cosecha. Ahora, el segundo principio que encontramos aquí, quiero que estén conmigo, por favor, atentos, es que aunque Él es el dueño de la cosecha, nosotros tenemos una gran responsabilidad y es cuidar esa semilla que crezca, que tenga un óptimo crecimiento, que si se está torciendo el tallo, vamos a ponerle la horquetica, vamos a amarrar la matica o a echarle la bonito, ¿verdad?
nosotros tenemos una responsabilidad y nos vamos a dormir y no nos damos ni cuenta en qué momento creció esa planta y va a dar ese fruto, porque esa cosecha es de Dios, pero de nosotros la responsabilidad y la parte natural es cuidar ese plantío para que Dios haga lo sobrenatural, que es multiplicar esa cosecha como dueño, ¿verdad? Ahora, el tercer principio que encontramos es que reposamos, confiamos en que habrá cosecha. Ay, pero que es muy duro evangelizar, que la gente los primeros días están listos, pero después no salen, se esconden. Confiamos en que Él nos dio una promesa de que estará con nosotros hasta el fin y que la oración, que la dependencia diaria es la que va a hacer que el Señor nos direccione y nos muestre hacia dónde vamos. Y confiamos en su promesa de que la cosecha está lista, de que está tan madura que hay que pasar a tiempo la hoz porque se va a perder de lo madura que ya está. ¿Y está claro hasta allí para ustedes? ¿Claro para todos Amén. hasta allí? ¿Me han entendido? ¿Me escuchan bien? Sí, está claro. Ok, proseguimos Sí, pues, entonces. Proseguimos. Ahora, el modelo de Jesús tiene 4 etapas, 5 partes, ¿verdad? Son cuatro etapas del campo, 5 partes. Ahora las vamos a ver. ¿Cuáles son esas 4 etapas, 5 partes? Ahí la pueden visualizar, ¿verdad? ¿Alguien que me lea la primera? Amén. ¿Qué dice la primera? Preparar Preparar el preparar el terreno. terreno. el terreno. La segunda, ¿qué dice? Sembrar la semilla. La tercera, cuidar las plantas. Y la Cosechar. cuarta, cosechar. No nos vamos a quedar esperando que esa planta se quede ahí por siempre y no dé ningún resultado. Esa planta debe dar un fruto. El principio de la naturaleza nos enseña que si tenemos una mandarina, no nos vamos a comer las pepas de la mandarina, sino que esas pepas van a servir para que haya multiplicación de más árboles de mandarina, ¿verdad? Si los sembramos. Ahora, apartar las mejores semillas. Esas mejores semillas van a permitir que haya más multiplicación. Es algo que circula, que no se queda quieto. Entonces, en lo natural observamos el proceso de un plantío. Ustedes que están allá en su tierra, ¿qué es lo que más se produce? En esta tierra que es tan cálida donde ustedes viven, ¿cuál es la planta que más se produce? ¿Alguien que me pueda decir? Yuca. La yuca. Entonces, para la yuca, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que arar la tierra, si está dura, hay que darle con ese asadón, con esas herramientas hasta que quede lista para sembrar esa raíz de la yuca, como se le llama, ¿verdad? Y luego sembramos la semilla o como sea el proceso que nosotros utilizamos para que esa planta dé un resultado. Pero no nos quedamos y nos desentendemos, sino que después que las hormigas se le están comiendo, que el bichito tal va a atacar el cultivo, va a atacar la yuca, el gusano X, o lo que sea, o no tiene abono. Entonces vamos al proceso del cuidado. Y finalmente tenemos esas yucas bien hermosas para arrancar, ¿cierto? Y para disfrutar de ellas, de esas carimañolas, de todo lo rico que se come con yuca, el sancocho, todo ese proceso de bendición que recibimos al cosechar una yuca, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No nos vamos a quedar allí, sino que, qué yucas tan buenas, vamos a volver a sembrar y vamos a escoger una parte para volver a multiplicar. Eso es el proceso de un cultivo de cualquier tipo de planta que nos pueda dar un fruto o algo comestible, ¿verdad? Pero espiritualmente viene siendo la estrategia que el Señor quiere mostrarnos hoy. Él habla, lo que me encanta de Jesús es que como buen orador, como buen maestro, utilizaba cosas de la cotidianidad y el pueblo de Israel era un pueblo totalmente agrícola, ¿verdad? Entonces él ponía ejemplos muy sencillos para poder darse a entender. Y hoy también gozamos de esos ejemplos. Ese ejemplo de la cosecha lo vamos a ver espiritualmente hablando. Y aquí está. El primer punto, que es el campo vacío. ¿Cómo sabemos que un campo está vacío? ¿Cómo nos preparamos? Miramos, oramos y lo que les hablaba la semana pasada, es bueno que se busquen un mapa, porque el mapa nos va a dar como que nos va a abrir el radar de ver, aquí no ha sido alcanzado este barrio, en este barrio está operando mucha violencia,
tenemos una oportunidad de entrar a llevar la palabra. Entonces, el equipo, ustedes como líderes orando y con el equipo de plantadores, ustedes van a orarle al Señor para que Él los lleve a ese lugar, o ustedes a través del discernimiento van a ver cuál es ese lugar. Y el Señor, hermanos, ustedes más que yo lo saben, nos confirma de muchas maneras ese es el lugar. ¿Cómo lo ubicamos? Hay muchas formas, las caminatas de oración, orando, ayunando para que el Señor nos lleve a ese campo vacío para poder entrar, ¿verdad? Seleccionamos un área. Lo que sí les digo es que debemos seleccionar un área para ir, ¿sí? Eso es el campo vacío donde se prepara y donde se entra. Seleccionamos el área, podemos investigar. Ah, ¿cómo investigamos en un barrio? Pues hay muchas formas de investigar. Vea, en todo barrio hay un líder de la Junta de Acción Comunal. Hay personas que pueden ser posibles personas de paz, que son líderes que nos pueden dar información que necesitamos para entrar, ¿verdad? Hay hermanos de la iglesia que viven en ciertos barrios y dicen, vengan a este lugar que aquí el Señor va a hacer algo y los puede llevar a entrar a ese lugar. Pero la oración, las caminatas de oración, llevar esto en oración y bañarlo siempre en oración es lo que nos va a dar esa confirmación y esa seguridad de que vamos para ese lugar, ¿verdad? ¿Cómo se hace caminatas de oración? Eso ya es otro tema, pero es muy importante tener esto intencional. Caminatas de oraciones, el grupo se reúne. Si escogieron el barrio X o tal manzana o tal cuadrilla o como sea que lo tengan planeado, oran antes de salir y se pueden ir de dos en dos como si estuvieran conversando. Nada de irse a un grupo llamativo que la gente tenga que mirar, sino que van conversando de dos en dos y van pidiéndole al Señor que por su gracia derrame esa gracia para ver qué problemáticas hay en el barrio, qué es lo que está operando en el barrio, que nos muestre por su misericordia qué necesidades hay. Esa es la verdadera misión. ¿Y eso cómo lo hacemos? Sin hacer escándalos. Hablamos los unos, vamos de a dos en dos conversando, mirando qué hay con mucha discreción porque hay mucha gente que es recelosa, ¿verdad? Y Dios nos da la sabiduría para entrar a ese lugar. Siempre es bueno entrar con una persona conocida, con alguien que viva allí, con un líder de la comunidad y podemos hacer esas caminatas de oración. Obviamente no podemos entrar al territorio del enemigo sin haber orado, sin habernos preparado en ayuno y en acuerdo, porque mire, dentro de la misma obra a veces no hay acuerdo y donde está el acuerdo y la unidad, allí es donde hay bendición. Entonces, como miembros, como obreros, como plantadores que son ustedes, futuros y potenciales plantadores, hay que estar en acuerdo para hacer la obra del Señor. Entonces, ¿cómo se ve el acuerdo? En la oración, en la unidad, en todo esto se ve. Y que tengamos el discernimiento y la observación para ver, aquí hay un parque, aquí hay una cancha de fútbol, podemos entrar con un pic deportivo, atraer a los jóvenes para abrir un pic deportivo, una casa de paz donde se juegue fútbol, pero también se comparta la palabra. Aquí en este barrio tienen una caseta comunal. Esa caseta comunal nos puede servir para convocar personas de vez en cuando y hacer reuniones, hacer X o Y cosas. Entonces, ¿qué nos permite la investigación o entrar a mirar con las caminatas de oración? Mirar qué tenemos a favor y qué tenemos no tan a favor. ¿Sí? ¿Qué no tenemos a favor? Eso nos permite hacer un diagnóstico. La investigación, como Josué y Caleb, que se fueron y miraron lo que había en la tierra y trajeron un resultado, trajeron un diagnóstico de lo que vieron, ¿verdad? Entonces, ese es el campo vacío. ¿Y cómo lo preparamos? Con la oración. Investigamos, oramos por esa área, debemos orar y elaborar y ejecutar el plan para entrar a ese lugar. No vamos a entrar arbitrariamente, sino que antes de oramos. ¿Ok? Alguien escribió un mensaje, no sé, espérenme, yo lo miro. Ok, estamos grabando la clase. El entrenamiento, perdón, este es un entrenamiento. Ahora, el campo preparado. Este campo preparado es donde la tierra ya está más blandita, está más preparada, la revolvemos, ¿cierto? Y es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos
aprendiendo en esta noche. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Lo primero que debemos hacer, el entrenamiento que estamos haciendo, porque no podemos salir sin saber qué vamos a hacer. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Dice por ahí que cualquier camino le sirve. Entonces, el primer punto que hacemos nosotros es entrenarnos en el DMD para luego saber qué vamos a hacer. Usted allí donde está ya está aprendiendo las pautas, pero sabemos que depende todo del Espíritu Santo bañado en oración. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Movilizar los plantadores para que vayan al campo, o sea, que sigan orando por este campo, que le oren al Señor. ¿Cómo vamos a entrar allí? ¿Cómo llamamos la atención de las personas para involucrarnos intencionalmente y llevar la palabra de una forma amigable, ¿cierto? Buscamos activamente la persona de paz. Allí en esa parte del campo donde estamos preparándolo, estamos buscando una persona de paz o varias personas de paz. Quizás de entrada no la vamos a encontrar, pero hay que seguir orando hasta encontrar esa persona de paz. Un ejemplo de persona de paz, Zaqueo. Zaqueo no gozaba de buena reputación, ¿verdad? Pero Zaqueo tenía liderazgo, Zaqueo fue sensible a la voz de Dios, Zaqueo llevó al Señor a su casa y llevó a otras personas. Esas son características de una persona de paz. No necesariamente tiene que ser una persona cristiana, sino que es una persona líder por excelencia que nos va a abrir las puertas y va a decir, vengan por acá, aquí hay sillas, reúnanse acá, muévanse allá y mueve la gente. Esas son las características de una persona de paz y la vimos en la clase pasada, que atienden el mensajero, escuchan con atención el mensaje y buscan para que esa palabra sea difundida. Si nosotros encontramos la persona de paz, vamos a tener un porcentaje ya muy avanzado, porque esa persona nos va a llevar a conseguir las otras personas para reunirlas en la casa de paz. ¿Ok? Hasta ahí tenemos claro la segunda parte, ¿verdad? Y evangelizamos Sí, hermano. amigos, conocidos, que yo no sé a dónde ir. Vea, puede que en un barrio haya uno de los hermanos o un familiar de un hermano que se congregue en la iglesia. Entonces, eso nos va a llevar a orar a ese lugar y esas personas deben tener otros conocidos. En un pueblo pequeño casi siempre uno se distingue con la mayoría de personas. Entonces, debemos echar mano de muchas de las cosas que tenemos a favor. Ahora, el tercer campo es el campo en crecimiento. Y es aquí donde viene el cuidado. El cuidado es el discipulado. Nosotros tenemos diseñado un discipulado maravilloso en el cual utilizamos un método donde las personas participan de la lectura de la palabra. Abren su Biblia, escuchan la palabra, la leen por sí mismos y dan sus percepciones hermanos, cuando las personas pueden ver lo que dice la palabra y expresar lo que dice, los principios de Dios, el Señor empieza a obrar, porque la palabra es la que empieza a transformar al ser humano, ¿verdad? Yo puedo hablar demasiado, puedo decir cosas muy bonitas, pero la palabra es la que se incrusta en el corazón de las personas y es a través del método. En el discipulado manejamos un método que es maravilloso para que las mismas personas puedan participar, porque la idea no es que dependan de una persona que siempre habla en las reuniones, tipo célula, sino que la idea es ver qué líderes se están levantando allí para multiplicar más adelante en la siguiente generación. Entonces, campo en crecimiento es ese cuidado. Allí vamos a ver quiénes están atentos, quiénes quieren escuchar y poner por obra la palabra. Y vamos a continuar alimentando y enseñándoles a obedecer en esta etapa del campo. Y en esta etapa también vamos a ver qué talentos Dios ha dado en medio de esa casa de paz. Esta persona es buena cantando. Esta persona es buena orando, tiene habilidad para hablar la palabra. Entonces, yo puedo ver ese material, ese potencial y empiezo a orar por ellos para que el Señor los use y puedan avanzar en la obra. No queremos quedarnos para siempre dándole clase a una persona o una en tipo célula que dependen de alguien y si esa persona no puede ir, entonces no se puede dar la reunión. La idea es levantar líderes, pero ¿cómo? Con la misma palabra, con el mismo discipulado.
Ahora, en el cuarto campo es el campo con fruto, hermanos, y eso no es de un día para otro, se hace el proceso del discipulado y vamos viendo los potenciales, ¿verdad? Pero ya de ese proceso vamos viendo quiénes son las personas que Dios está tocando para seguir desarrollando esa cosecha, ¿verdad? Nosotros los instruimos, desarrollamos el discipulado a largo plazo. Ahí, en ese campo con fruto, hay un discipulado a largo plazo, ya un poquito más largo, donde hay más compromiso de parte de los que están asistiendo y donde se entrenan ya con un nuevo DMD para que sigan potencializando la multiplicación. Y allí, en medio de ese proceso, vamos a ver los rasgos y las características de hechos de lo que toda iglesia debe tener. Lo que hablamos hace un momento, toda iglesia saludable o toda casa de paz saludable, porque cada uno de nosotros somos una iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos activos mirando cuáles son las personas que Dios está tocando y está llamando y eso se nota. Se nota porque son personas atentas, dispuestas y quieren aprender. Ahora, la quinta parte es separar esa semilla, multiplicar líderes. ¿Cómo se multiplican? Así como hoy estamos haciendo con el DMD, identificando nuevos campos, saliendo otra vez a mirar a dónde podemos seguir caminando. Y eso es algo que está en movimiento, la estrategia del Señor Jesús. Y la vamos a ver poco a poco en el proceso del DMD. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O tienen alguna duda? Cuéntenme, porque estoy hablando como mucho y quisiera preguntar cómo vamos. Si no me dicen nada, yo puedo Sí pensar que me está así. entendieron muy bien o no me entendieron nada. No, sí se está entendiendo todo Entiendo. claro. Tengo la cámara cerrada por el tema de la comunicación, que de pronto no ha estado muy bien la señal hoy, así que por eso me disculpan. Pero sí me encantaría verlos activos en la cámara los que puedan, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido los principios de la cosecha, ¿verdad? Que son tres, que la cosecha es del Señor, pero que tenemos una responsabilidad y que no depende de nosotros, en eso descansamos nosotros, que no depende, que nos rechazaron allá. No, no nos podemos afligir porque eso no depende de nosotros, la cosecha es del Señor. Y de hecho, Pablo lo muestra así en la palabra cuando estuvo en el aerópago que muchos se burlaron. ¿Qué se quedó haciendo Pablo? ¿Será que se quedó rogándole a los que se burlaron de él? Él se levantó, dice la palabra, y se fue de ahí. Y otros le dijeron, ya te oiremos acerca de esto, que son los que están en luz en luz amarilla, ni para allá ni para acá, están neutros todavía. Y los que dijeron, aquí estamos, como Damaris y el compañero que estaba ahí con ella, son personas que siempre van a estar atentas y esas personas las vamos a encontrar siempre en el campo. Personas que nos van a rechazar, personas que nos van a decir, yo todavía no quiero comprometerme, yo asisto a las reuniones, pero todavía no me quiero comprometer, están ahí en neutro. Y los que dicen, sí, yo quiero aprender, yo quiero estar activo, yo quiero tener una experiencia con el Señor y servirle. Entonces, todo ese tipo de personas las vamos a encontrar en el campo. Y no nos podemos afligir cuando veamos que hay gente que nos rechaza, porque el crecimiento no depende de nosotros, depende del Señor. Pero sí depende de nosotros la oración, sí depende de nosotros la dependencia de Dios para escuchar su voz. Entonces, vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Y los que Hermana tengan Sandra, micrófono tengo, abierto, lo cierran, por favor. Dígame, hermana hermano. Sandra, yo sí tengo una pregunta Sí, para dígame, por hacerle. favor. Bueno, en esto de las 5 partes de las 4 etapas del campo, Sí. cuando se dice acá campo con fruto, y dice que ya ha surgido discípulos, personas que creen y obedecen. Entonces dice acá, podemos decir que ha surgido una iglesia y por lo tanto nos continuamos reuniendo como iglesia. Me surge allí una duda y qué pena si de pronto usted lo especificó y no lo entendí. Ok. Cuando se dice que surge una nueva iglesia, es que los traemos a la iglesia nuestra local como un miembro, como miembros,
o como otros miembros de la Miembros plenos, iglesia, como miembros activos en la iglesia. Bueno, sí, no es que el hogar de paz allí ya surge la iglesia y allí se quedan las reuniones o todo esto, no, ok. no es así. Ok, puede pasar lo siguiente. Puede pasar que las personas que están recibiendo semanalmente en las reuniones digan, ah, yo quiero ir a la iglesia principal, ¿verdad? Puede pasar eso. Y puede pasar que las personas que están reuniéndose en esa casa de paz digan, no, yo estoy aquí bien porque estoy cerca de la casa, no me queda fácil por el trabajo ir hasta allá donde queda la iglesia. Hermanos, también es válido que las personas estén recibiendo allí la palabra. Lo importante es que tengan una conversión y que puedan convertirse, que puedan dar un fruto, pero la intención allí es que ellos se congreguen, ¿verdad? En la iglesia. Ahora, en esta iglesia, si hay acogida, se puede dar que surja una iglesia semilla. Una iglesia semilla donde se ve el potencial y se dice, aquí puede salir una hija de la iglesia principal, ¿verdad? Entonces puede surgir una iglesia semilla y aquí nosotros fuimos a un barrio llamado La Esperanza y empezamos a evangelizar, empezamos a llegar y ese es un proceso, no es que eso va a ser a la siguiente semana, es un proceso donde vamos a dar un discipulado, son 13, imagínense que el discipulado a corto plazo son 13 encuentros, los 13 mandamientos de Jesús que están en el Nuevo Testamento no son los mismos que se dieron en la ley mosaica, sino los que el Señor Jesús dio cuando estuvo en el ministerio y tienen su base bíblica, ¿verdad? Y son 13 reuniones. Nomás allí podemos dar un primer indicio. Y luego viene un discipulado a largo plazo, que es donde hay afirmación, ¿verdad? Y allí es donde uno dice, ah, el Señor nos está mostrando que aquí puede haber una iglesia semilla, ¿verdad? Pero eso puede ocurrir o puede que la gente diga, no, yo quiero ir a congregarme a la iglesia principal. Eso también puede ocurrir. Lo importante aquí es que nos dejemos guiar por la voz de Dios, ¿cierto? Que el Señor nos va a ir direccionando en todo esto. No sé si con esto respondo la pregunta o tienen alguna otra inquietud. Claro que sí, hermana, por mi parte está entendido. Muchas Ok, gracias. ok. El pastor Juan Sogamoso tiene el micrófono Por favor, lo encendido cierra, y pastor. Mire, nosotros no, muchos pastores de pronto tienen el espíritu de sospecha, por decirlo así, y piensan, no, esto me va a generar una división. Muchos han pensado eso, pero no es la intención ni de PIC, no es la intención de que haya eso, porque donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y vemos el modelo bíblico de hechos que así era que se multiplicaba en ese tiempo, ¿verdad? Porque traemos también una idea de la mega iglesia, ese concepto lo traemos de la iglesia católica, de que tiene que ser una iglesia gigante, llenísima de gente todas las veces escuchando, pero no se multiplican en más discípulos. El modelo bíblico nos muestra una cosa muy diferente, ¿verdad? Hermano Juan, ¿puede cerrar el micrófono? Lo silencio. Ok, vamos a avanzar entonces. En el proceso vamos a ir, mire, lo bonito de plantación de iglesias es que nosotros no damos una charla aislada y después nos desentendemos, sino que en el proceso que ustedes van a ir llevando, nosotros vamos dándole mentoreo también. ¿Y cómo es el mentoreo? Ah, bueno, ¿cómo le fue en la caminata de oración? Ah, que encontramos estos hallazgos. Bueno, ahora lo que sigue es que empecemos, que vayamos al campo que encontremos las personas de paz. Ah, que todavía no las hemos encontrado. Algo no estamos haciendo en la fórmula que de pronto no nos está dando un resultado. Entonces, damos la mentoría para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. La oración nos va a llevar o a cambiar de lugar o a mirar qué estrategias nuevas vamos a implementar, pero la fórmula es la misma para este proceso, ¿verdad? Las 4 etapas del campo. Y a veces queremos cambiar la fórmula y la idea es que la fórmula vaya direccionada por la oración. ¿Ok? Bueno, aquí entra más detalle a explicar lo que es el campo vacío, lo que es el campo preparado, lo que se va viendo en cada uno de los procesos. Y hay una parte que tiene aquí que dice Maol, que es mirar. Maol es yo miro, ¿cierto? Miro
mentoreo, ¿verdad? Permítame, yo busco aquí una cosa. Se me escapa la... Se me escapa el significado de Maol, pero Maol básicamente viene siendo que yo miro la persona que tiene el don, ¿cierto? El talento de esa semilla. Lo acompaño, lo observo, luego lo lanzo. Y eso es hacer discípulos. Lo acompaño, miro cómo hace las cosas, no lo dejo suelto, sino que lo observo, le hago correcciones, le hago observaciones en el amor de Cristo a estas personas que se están levantando como líderes y los lanzo para que empiecen también a multiplicar, pero no me voy a desentender de ellos. Eso es un proceso de formación y de mentoreo. Y eso hace parte de plantación de iglesias comunitarias. Y también tenemos otro principio que son las enseñanzas que damos aquí a través del DMD. Estos materiales son fáciles, bíblicos y reproducibles. Son fáciles de entender, son bíblicos y se pueden reproducir con facilidad. Ahora, aquí rápidamente, que después lo vamos a ver mucho más a detalle en las próximas reuniones. En el campo vacío está la herramienta del mapa Oikos. Luego vamos a ver cómo funciona la oración. Allí la palabra oración parece que estuviera mal escrita, pero no está mal escrita. Se hizo así intencionalmente. Oración, orar y accionar y buscar la persona de paz. En este primer campo vamos a estar en ese proceso. En el segundo campo, que es la evangelización, vamos a utilizar una herramienta llamada Mi Historia, que es como nuestro testimonio de una manera muy sencilla y muy práctica. Vamos a aprender también la herramienta de la historia de Dios, que es una forma de llegar a las personas de una forma muy amigable, muy al día de hoy y que encierra todo el principio para que la persona se arrepienta y haga la oración de fe, ¿verdad? Y también vamos a utilizar otra herramienta llamado orar por milagros. Orar por milagros, siempre la oración va a ser porque no sirve solamente ir y hablar, también es necesario orar para que el Señor conceda, de pronto una persona diga, yo quiero que lleven en oración un empleo, ¿verdad? Y entonces en la casa de paz empiezan a orar para que el Señor abra esa puerta, que si viene basado en su voluntad se abrirá y eso puede generar mucha receptividad de parte de las personas que están allí. Mire, en la iglesia Semilla donde estamos nosotros, en La Esperanza, nosotros empezamos a ir. Y un día una muchacha estaba toda demonizada. Y entonces mi mamá empezó a orar, mi mamá es pastora, empezó a orar y esa mujer fue libre, pero eso causó mucho asombro en las personas de ese barrio. Entonces debemos estar preparados, ¿verdad? Para todo esto, porque el Señor nos ha delegado esa autoridad. Pero sí vamos a llegar. No, la idea es no llegar de una vez diciendo, usted tiene que arrepentirse, venga, aquí dicen la palabra esto y esto y esto. Así como lo hemos visto por mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que eso antes aleja más las personas. Debemos tener sagacidad y debemos tener sabiduría y discernimiento para llegarle a las personas de nuestro entorno, bíblicamente, pero de maneras frescas y nuevas, ¿cierto? Que son netamente bíblicas, pero de una forma intencional. Y aquí dice que el filtro está el semáforo. El semáforo es el filtro que les dije hace un momento. ¿Cómo vemos las personas? Hay unas que rechazan de entrada, hay otras que dicen, ay, todavía no, pero quiero seguir yendo a las reuniones sin compromiso. Esos son los que están en amarillo y los que están en verde son los que están atentos. Ese filtro lo vamos a aprender también más adelante. El cuarto campo, el campo en crecimiento. Allí es donde vamos a enseñarles cómo se hace una reunión, cómo se hace una reunión de discipulado cada semana y cómo se ponen en práctica los mandamientos de Jesús en esas reuniones. Que la idea no es que se hable de todo el tiempo una misma persona, sino que todos participen en la reunión. Obviamente debe haber una persona que modera la reunión y que le pone el orden a la reunión, porque debe hacerse así. Y se sugiere que sean dos personas los que vayan a la casa de paz.
y los que estén pendientes de todo el proceso en la reunión que se haga semanal, ¿verdad? El otro campo, que es el campo con fruto, es donde ya hay madurez, donde se ha visto un discipulado a largo plazo y donde vemos que hay un potencial de que pueda surgir una iglesia semilla en determinado barrio, ¿cierto? Ah, que en el barrio que está a 20 minutos del centro, allí esto tiene, el Señor nos está mostrando que allí hay una iglesia semilla. Entonces, eso lo vemos cuando ya hay un discipulado a largo plazo y vemos el compromiso de las personas que están allí y que hay un florecimiento y que hay una multiplicación, ¿ok? Y la quinta parte, que es la semilla, es que no se quede eso allí, sino que haya una multiplicación o una segunda generación. ¿Cómo que una segunda generación? Ah, que en la casa de paz hay una persona que tiene un familiar o que se mudó para otro barrio y quiere que se abra una casa de paz en ese otro barrio porque no quiere perderse de las enseñanzas y ve que ahí hay personas que también se pueden congregar. Esa casa de paz es de segunda generación porque sale de la primera casa de paz donde estamos, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ir mirándolo con más detenimiento. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿O alguna inquietud? Ahora, mire, aquí está aplicado el principio con las figuritas. Jesús dijo, no lo dijo el pastor Levis, no lo dijo la pastora Marta, o no sé si todos son pastores o líderes, no lo dijo don Juan ni don José, lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me es dada, ¿verdad? Él lo dijo en su palabra. Por tanto, id. Ah, que Dios me está llamando a hacer misiones a Estados Unidos, a Australia. Ese pensamiento muchos lo han tenido, pero resulta que en tu comunidad, aún hasta tu mismo abuelo o tu mismo familiar no ha recibido al Señor. ¿Y qué es lo que estás haciendo para llevar la palabra? Mientras vas, tú haces misión. Tú llevas la palabra en tu barrio, en tu lugar cercano o en el lugar que Dios te ponga en tu comunidad. Nada de pensar en que yo tengo que irme a hacer misiones es por allá a la Quinta Porra, como dice. Hay un lugar que se llama La Porra en Europa, cerca de España se llama La Porra. Pero tenemos ese pensamiento es de que hacer misiones irse muy lejos, hacer misiones en nuestra misma comunidad, involucrarnos en nuestra misma comunidad, ¿verdad? Llevar la palabra y el amor del Señor para que obedezcan estas otras personas. Y el Señor nos dice, vayan. Ahora, hagan discípulos y haced discípulos. Hacer discípulos, muchos pensamos, "Ah, hay que ganar almas". Y cuando las personas van a la iglesia se desentienden de las almas, ya las tratan hasta duramente, vea que es intermitente, va y no va a la iglesia y empezamos a ser duros con los que están nuevos. Cuando se nos olvida que nosotros también en un tiempo fuimos inconstantes, que nosotros cuando estábamos empezando en el evangelio decíamos que sí y no íbamos a la reunión, y fue un proceso largo para llegar a firmarnos en la palabra. Se nos olvida muchas veces eso y somos duros a veces con las personas que llegan a la iglesia, reciben al Señor y empiezan a ir. Ojo, que allí es donde debemos demostrar más el amor de Dios a estas personas. No se trata solo de ganar un número de almas, se trata de entender que son personas que tienen un proceso que el Señor dice en su palabra, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y reposamos en ese principio de que así como la empezó con nosotros y la ha ido haciendo, también la va a hacer con estas personas que están llegando nuevas. Entonces, el amor es importante, tener la paciencia, entender que son personas nuevas y que pueden ser inconstantes al principio, que van a resbalar, pero nosotros estamos allí con amor, con intención para que esas personas no se alejen, sino que se acerquen más, porque a veces, hermano, yo he visto casos de líderes en la iglesia que hacen que otras personas se vayan porque los lastiman, porque los hieren con algún comentario. Esas personas están nuevas. Tenemos que tener la sabiduría y llevarle esas quejas es al Señor en oración, no hablando del hermano que llega nuevo, sino en oración y demostrando el amor que tuvo Cristo con nosotros y la paciencia que nos tuvo para llegar a donde estamos hoy. Y aún así todavía cogíamos en algunas cositas, ¿verdad? Entonces dice,
Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice la palabra, ¿verdad? No solamente al barrio donde estoy, sino alcancemos todo el pueblo donde vivimos. De pronto no podemos pretender alcanzar todas las naciones, pero Dios puede usar uno de los hermanos de su casa de paz y que se vaya a vivir a Estados Unidos y allá pueda abrir una casa de paz. No sabemos qué pueda pasar. Es una persona que recibió la palabra aquí y puede irse muy lejos y abrir una casa de paz porque lleva la semilla. Pero la promesa en nosotros está, ¿cómo vamos a alcanzar a San Pues? ¿Cómo vamos a alcanzar Cincelejo? Los lugares que tenemos más cercanos, ¿verdad? Enseñándoles, ¿a qué? Recuérdeme a alguien bautizando, sí es cierto, que se bauticen, dice la palabra, la promesa que está en la gran comisión. Toda persona que ha creído, que se arrepiente, dice yo me bautizo. Si esa persona está ahí como que no quiere la cosa, nuestro deber es en amor mostrarle el principio, ¿verdad? Para que esa persona tenga esa convicción de que el bautizo es una muestra y de que no tenemos que ser perfectos para dar ese paso de obediencia. ¿Qué otra cosa dice? Que ya hoy se me está borrando dice de que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos de sana doctrina. Y recuérdenme el versículo, enseñándoles, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo de la Gran Comisión? Enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he hablado a ustedes, ¿verdad? No solamente se trata de ir a decir, sino que nosotros le enseñemos con amor a la persona que la misma palabra es la que transforma a través del discipulado. Alguien que me busque el pasaje de la Gran Comisión, de Mateo 28, del 18 al 20, por favor. Bueno, Mateo 18, Del 18 al 20. ok. Sí. Dice, Jesús Jesús se dijo, acercó, ajá. Jesús se acercó y le dijo, Ujú, habló diciendo, ujú. toda potestad es dada en el cielo y en la Y en tierra. la tierra. Por, Ujú. Por por tanto, tanto, ujú, ir id, sed discípulos a ser en discípulos todas las, a todas las naciones. bautizándolos Ujú. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Muy bien. enseñándoles que Ajá. guarden todas las cosas que os he Que os he hablado, mandado. ¿verdad? Exactamente. Y eso es el discipulado, enseñándole a que guarden todos esos mandamientos. Miren, cuando usted le enseña a un niño a que se cepille los dientes, usted no lo manda a un curso para que vaya a cepillarse los dientes. Usted todos los días con amor le dice, mijita, mijito, así se echa la cremita, así se agarra el cepillo y empiezas a hacer así y ya está. El niño quizás se va a embarrutar los primeros días, pero después ya va a aprender a cepillarse los dientes. Y eso es enseñar a hacer las cosas que nosotros hemos aprendido. ¿Cómo se tiende la cama? Todas esas cosas la interioriza un niño, pero cuando se le enseña con amor y repetidas veces. Así nosotros debemos hacerlo con aquellos que llegan nuevos a la congregación. Hay que enseñarles a través de la palabra, con mucho amor, que el principio es lo que hace que el corazón de Dios esté a favor de nosotros, que se mueva a nuestro favor, es obedeciendo los principios, no llorando ni por mi linda cara, es por los principios de Dios que Dios nos da ese favor para muchas cosas y aún así tiene misericordia. Y lo último que dice este pasaje es, hermano, me lo lee, por favor, la promesa que Dios nos da. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días Amén. hasta el fin del Hasta el mundo. fin. Amén. Amén. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a todos. Siempre va a estar con nosotros. Su Santo Espíritu nos va a direccionar. Pero la condición es ¿cuál? Que todo lo bañemos en oración, en dependencia al Señor, que nosotros también tengamos un modelo de vida, un cambio, porque miren, muchas veces la gente, aunque no quiere ir o aceptar la palabra, miran nuestro testimonio y somos a veces piedra de tropiezo para la gente de la casa, para la gente del barrio, porque no aplicamos lo que tanto predicamos. Entonces ¿cómo es que dice Pablo? Pablo dice que no vaya a ser que siendo
Se me olvidó. Que siendo alguien que da heraldo mucho para consejo, otros. que Que siendo, siendo heraldo vayan a ser descalificados para eso exactamente, que siendo se me olvida la palabra, bueno, alguien que lleva el mensaje y aconseja, vaya a salir yo perdiéndome porque no los pongo en práctica, ¿verdad? Entonces, hermanos, este pasaje de la Gran Comisión es maravilloso, pero resulta que un 98% de las personas en la Siendo iglesia, heraldo para otros, nosotros heraldo, mismos amén, vengamos a ser exactamente. eliminados. Amén, amén. Esa es la palabra, heraldo para otros. Somos buenos aconsejando, buenos hablando, pero no ponemos muchas veces en práctica. Bueno, entonces retomamos aquí. El 98%, esta cifra no es por ponerla acá, es de acuerdo a un estudio estadístico que se hizo que en las iglesias el 98% de las personas, de los hermanos, no están haciendo la gran comisión, sino la gran omisión, omitiendo ese mandato que Dios nos dijo que hiciéramos. Un 98% es triste la cifra, pero es así. 98% de hermanos que piensan que la gente va a llegar así solita a la iglesia, que no hay que ir a buscarlo, sino que van a llegar a la iglesia así, así como de la nada. El Señor hace como quiere, pero se ha demostrado que Él nos ha dicho, vayan, no se queden allí engordándola, ahí montados en la silla, sino que hay que salir y llevar la palabra, ¿verdad? Solamente un 2% está haciendo la gran comisión. ¿Por qué? Es una de las preguntas que muchos dicen, ¿por qué tengo que ser yo el que vaya a llevar la palabra? ¿Por qué si eso no me toca a mí? Yo no sé, no, eso le toca al pastor, eso le toca al ministerio evangelístico, porque hasta sectorizamos el hecho de llevar la palabra pensando que es un ministerio señalado para eso, cuando Dios nos ha dicho a todos, vayan y hagan la gran comisión, y es un mandato para todos nosotros. Esta es una de las preguntas que más surge de ese estudio que se hizo. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos. ¿Por qué me toca a mí? Eso no me toca a mí, eso le toca al pastor. Esa es una de las preguntas que son objeciones para no salir a hacer la obra de Dios. Otra pregunta es, ¿a quién le voy a hablar? Si en todo lado hay una iglesia, ¿a quién le voy a decir? Y vamos a responder esa pregunta la próxima semana con una herramienta llamada el mapa Oikos. Esa herramienta nos va a dejar ver de que sí hay personas que están en nuestro círculo de influencia a las que les podemos hablar. Otra pregunta o otra objeción a manera de pregunta es, ¿qué voy a decir si yo no sé ni qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a la gente si de pronto me salen corchando, de pronto me salen con algo que no me espero, ¿verdad? ¿Qué voy a hablar yo? Y eso es mucho de los limitantes que hace que mucha gente no haga la gran comisión. Ahora, ¿cuándo voy a hacer la gran comisión si no tengo tiempo? El trabajo no me deja, llego cansado a la casa. No tengo manera de hacer la gran comisión, no tengo manera de ir a una casa de paz. ¿Cuándo? Entonces, estas son las 4 preguntas más reincidentes, más repetidas, más comunes que de acuerdo a esa encuesta que se hizo, donde un 98% de cristianos no hacen la gran comisión, cuando es un mandato muy explícito. Fue lo último que dijo el Señor antes de partir de aquí físicamente, lo que encomendó. Él no se puso a decir, ay, mire, vean, Pedro, Juan, fulano, sigan allá haciendo milagros, sino que dejó claramente estos mandamientos aquí, esta gran comisión para que todos pudiéramos hacer este mandato, esta encomienda de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. Aquí quiero llegar. Cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad, hemos recibido al Señor, ¿verdad? Como cristianos. Nosotros tenemos clara nuestra identidad y quiero que vayamos a Segunda de Corintios capítulo 2, versos del 17 al 21 y alguien que me lo lea. Segunda de Corintios capítulo 5, del 17 al 21. ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? ¿La tenemos clara? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y eso responde la pregunta ¿por qué? Si eso le toca al pastor, si eso le toca al ministerio evangelístico, ¿yo para qué voy a ir a hablar a que me salgan con un relajo por allá en el barrio X
o que me digan algo que yo, a mí quién me va a mandar a hacer la gran comisión, eso que lo haga el pastor. Mucha gente dice así, o se hacen los locos, pero es un mandato para todos que como hijos de Dios, si tenemos clara nuestra identidad, allí vamos a ver por qué nosotros debemos hacer la gran comisión. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Por favor, alguien que me lo pueda leer. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y os encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que esta noche, cuando se vaya a acostar nuevamente allí, antes de acostarse, medite en este pasaje. Medite nuevamente a conciencia, interiorícelo, repítalo unas 3, 4, 5 veces y dedíquese a meditarlo antes de irse a dormir esta noche. Esa es la tarea que les voy a dejar. Como hijos, ¿por qué yo debo hacer la gran comisión? ¿Por qué yo debo hacer discípulos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es el verdadero sabor del evangelio? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Será que solamente nos ha llamado a ir a cantar coros allá en la iglesia, escuchar la palabra y para la casa y sin ningún compromiso? ¿O hay algo que va más allá de eso? ¿Cuál fue la última petición que dio el Señor antes de irse? Lo último que encomendó, basados en esa palabra de la gran comisión y basados en esta otra palabra que encontramos aquí, basados en Mateo 28, del 18 al 20 que lo vimos con las figuritas y basados en nuestra identidad como hijos. Vayamos al versículo, mire, en el versículo 17, ¿qué nos dice? Que de modo que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, ¿verdad? Dice la palabra, nueva criatura es. Y aquí vemos una persona muy bonita con la Biblia en la mano, que está gozosa, está feliz porque conoció la palabra, ¿verdad? Es una nueva criatura, está resplandeciente. Dicen que hasta le cambia la cara a una persona que cuando recibe al Señor de todo corazón, ¿verdad? Es una nueva criatura y eso lo dice el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo dice claramente y todo lo que hemos aceptado al Señor somos nuevas criaturas. Ahora, ¿qué dice el verso 20? El verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, toda persona que es hija de Dios no solamente es nueva criatura, sino que es un embajador. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un embajador de Colombia, una persona que nos representa, que representa el país y que habla por nosotros allá en Estados Unidos. En todo país siempre hay embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo y dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que nosotros tenemos. Que aunque somos nuevas personas, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Somos representantes del Señor, somos linaje escogido, nación santa, somos de parte de Él. Y es evidente que el compromiso es muy grande, no solamente de participar, es un compromiso que va más allá, somos representantes. Ahora mi pregunta es, ¿será que podemos ser nuevas criaturas y no ser embajadores? ¿O será que podemos ser embajadores pero no ser nuevas criaturas?
¿Ustedes qué piensan? Yo puedo llegar a ser un embajador, alguien que representa y habla de Cristo y contagia a otro con lo que Cristo ha hecho en su vida, con sus testimonios, con todo lo que Dios ha hecho, un cambio. ¿Será que yo puedo ser embajador sin haber nacido de nuevo? Eso es imposible, ¿verdad? Ahora, ¿será que yo puedo solamente nacer de nuevo y no ser embajador? Ahí está faltando algo en esa tarea. Que solamente me alimento, recibo esa miel, todo ese aprendizaje, todo ese cambio y no lo comparto con nadie. El Señor cuando le habló a Abraham le dijo que sería bendición para muchos, que no solamente sería bendición para él solito, sino que la bendición se extiende, ¿verdad? Así somos nosotros. Ahora, eso va ligado lo uno con lo otro. Nosotros, como hijos de Dios, debemos mostrar nuestro ADN. Ustedes saben que cuando un papá irresponsable dice, ese no es hijo mío, ese no es hijo mío, ¿verdad? Estuvo contento allá con la chica, pero después no quiere reconocer al bebé. ¿Cómo se dan cuenta que sí es hijo de ese papá? Con una prueba de ADN, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el ADN del Señor. ¿Y cómo nos vamos a mostrar como hijos de Dios? Mostrando que somos hijos de papá, que somos embajadores. ¿O será que tenemos el ADN de Satanás, de la serpiente? Debemos saber de qué ADN tenemos nosotros, de quién somos hijos, ¿verdad? Y el Evangelio se trata no solamente de mí, sino que se trata de bendecir a otros por lo que, por gracia Dios me dio a mí. Entonces, si yo soy una nueva criatura, eso debe catapultarme a automáticamente sentir compasión por las personas, llevar la palabra a esas personas, hablarles del amor de Cristo de una manera intencional, de una manera amiga, de una manera que sea empática también, porque a veces nos falta mucha empatía. De una vez vamos llegando y como que obligando a la persona y eso no ha funcionado. Dios nos da la sabiduría, el discernimiento para hablar la palabra en ese momento cuando Él lo ponga el espacio preciso. Yo puedo invitar a un café a una persona que no ha conocido al Señor y yo en medio de la charla el Espíritu Santo me pone el sentir, es hora de hablar, la persona me va a dar la entrada para hablarle del amor del Señor y ahí es donde con amor yo le hablo, no le impongo nada, sino que modelo una vida con un testimonio, ¿verdad? Tanto adentro como afuera, pero llega el momento donde yo le voy a hablar de la palabra y voy a ser embajador, voy a mostrar a Cristo. Ay, que la casa está que me la embargan. ¿Cómo puedo hacer? Apliquemos Mateo, ¿verdad? Apliquemos Mateo 7:7. Mateo que dice, pedid todo lo que quieras, pedid y toca la puerta para que se te abra. ¿Sí? Entonces la oración, todo se pone en su momento, todo se alinea cuando nosotros intencionalmente proponemos en nuestro corazón ser embajadores. Ahora, hasta aquí llegamos en esta reunión de hoy. La pregunta es, sabemos que somos nuevas criaturas, pero si somos nuevas criaturas, automáticamente también somos embajadores. Y esta palabra, llévesela hoy y medítela nuevamente antes de acostarse. Me imagino que ahora va a comer algo, si es que ya no lo comió, o va a hablar un rato, pero antes de acostarse a dormir, nuevamente les dejo la tarea. Leamos este pasaje que está aquí clarito, claritamente para nosotros, de Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Y pensemos y meditemos si estamos cumpliendo con este mandato. Es una concientización que nos llevamos hoy junto con la herramienta o el pasaje que está también en Mateo 28, ¿verdad? De la Gran Comisión. Así que mis amados hermanos, cuéntenme cómo les pareció esta primera sesión. Eh, Cuéntenme si les quedó claro todo, si de pronto no entienden alguna cosa en especial. Siéntanse en libertad de preguntarme, que para eso estamos, para aclarar dudas, ¿verdad? Si pueden activar la cámara, les agradezco para poder tomar una fotico, un capture de esta primera reunión. Estaría altamente agradecida y si pueden sonreír, mucho mejor para que quede la evidencia de que hoy compartimos nuestro primer entrenamiento, nuestra primera sesión de entrenamiento. Ahora, ¿cuál es la tarea que vamos a tener esta semana, verdad? Vamos a orarle al Señor,
Vamos a meditar en esa palabra de Corintios, de Segunda de Corintios, y en la palabra de la Gran Comisión en Mateo 28. Y vamos nuevamente a pedirle al Señor de la mies que ponga ese querer como ese hacer en nosotros para hacer la Gran Comisión, ¿verdad? Porque eso solamente viene de Dios, el querer hacer la obra del Señor. No es fácil cuando tú vas a un barrio y la gente se te esconde. No es fácil cuando la gente hace cara y tú ves que, ay, ya viene otra vez este hermano. Hermanos, así pasó en el barrio que les digo de la Esperanza. Y hoy día esos que hacían la cara ya están asistiendo a la iglesia Semilla, a ese lugar, a recibir la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que convence los corazones. Nuestra parte natural, la oración, lo que tenemos que hacer para ir a aprender la herramienta de MD, y la parte sobrenatural la pone el Señor. Esa multiplicación, ese florecimiento viene del dueño de la cosecha, no viene de nosotros, viene del dueño de la cosecha, y que Él es el que va a dar un resultado a esto. La oración, vamos a empezar a orar para que Dios les muestre, ubiquen un mapa, búsquense un mapa y empiecen a orarle al Señor a dónde los quiere llevar, qué lugar van a ir. ¿Hay algún conocido de la iglesia, alguien en algún lugar en especial donde ustedes tengan el sentir de parte de Dios de ir? No a ojo, sino orándole al Espíritu Santo, el Señor nos va a direccionar, es allá. El Señor puede revelar de muchas maneras, puede mostrar a través de hermanos que vengan y digan, ay, queremos sin que ustedes les digan nada, sino en oración, ay, vengan, vayan, oren allá a este barrio. Ah, que Dios me mostró este sueño, que tal barrio, tal cosa. Dios se mueve de muchas formas. No quiero como encasillar porque el Señor hace como quiere, pero de lo que sí puedo estar segura es que la oración nos va a dar el discernimiento para entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin oración no hay plantación. Y hasta hoy hemos aprendido las herramientas de que Dios es el dueño de la cosecha. Aprendimos, ¿qué otra cosa aprendimos? Los principios de la cosecha, aprendimos los campos, de qué están compuestos los campos. ¿Qué otra cosa aprendimos? ¿Qué otra cosa? Ayúdenme, por favor. A mí me pareció Él es muy el dueño de la cosecha. excelente la clase, muy clara, me quedó bien claro todo el tema. Dios le bendiga por esa enseñanza tan hermosa que nos ayuda para también que nuestros ministerios sigan avanzando. Amén, así. Muchas gracias. Amén. Antes de desconectarnos, que ya son, ¿qué horas son? Ya van a ser las 9, ¿verdad? Antes de desconectarnos, vamos a activar la cámara y les tomo una foto, por favor, ¿sí? Y por favor repasen, si quieren volver a ver el video, repasen las notas, si tomaron notas, para que en la próxima clase podamos seguir el trazo de lo que viene. Marta, Ana, Cindy, no sé si puedan activar sus cámaras un momentico para tomar la captura. Les agradezco. Hermanita, ya le había comentado que mi Verdad, cámara no verdad, Marta, responde. sí, sí, sí. Cindy, Ana, por favor. Hermana Cindy, hermana Ana. ¿Será que se durmieron las hermanas? Aquí estoy, hermanita. Bueno, si pueden Dígame, activar, hermana. no puede activar la cámara, hermana Ana. Sí, ya la digo. Es que voy Ok, por aquí por la calle y está un ok, poco ok. oscuro. Bueno, Pero vamos, aquí estoy. y la hermana ¿Cómo Cindy, está? Dios me la bendiga. amén. Bueno, vamos a tomar la captura, así que Muy buena sonrían la todos. clase, muy interesante. Gracias por el material también que me enviaron. Lo voy a imprimir para Ok. estudiarlo bien. Ok, esto más que una clase es un entrenamiento. Tengamos en nuestra mente que es un entrenamiento. Déjenme, Sí. le tomo la foto. 1, 2 y 3. Listo. Como les decía, esto más que una clase es un entrenamiento porque vamos a ir a la práctica. ¿Cuál es la tarea para esta semana? Orar para que en el mapa, no sé cómo lo van a buscar, búsquense el mapa de la región donde usted está en San Pues, ¿cierto? El lugar donde están, Sí, señora. vamos a orar para que el Señor ponga ese sentir a dónde se va a ir o cómo vamos a hacer, ¿cierto? La oración. Y la próxima semana vamos a ver qué pasa. Pero lo importante es que interioricemos estas herramientas hoy, los principios de la cosecha, las partes del campo, lo que nos enseñó el Señor, ¿verdad? Cómo es la etapa de los cultivos, así es la etapa en la evangelización, en el hacer discípulos, la gran comisión, porque estamos haciendo la gran omisión, un 98% no está haciendo la gran comisión.
recordar el mandato que dijo el Señor en Mateo 28. El pasaje de Segunda de Corintios, ¿cierto? También lo vamos a interiorizar. ¿Estamos cumpliendo con los dos requisitos? ¿Somos realmente hijos en el sentido que somos nuevas criaturas, pero también somos embajadores? Entonces, con esas 4 partes. Ah, y lo que les dije ahora de Maol es modelar, observar, modelar, acompañar, observar y lanzar. Eso es lo que significa Maol. Modelar es que yo primero lo hago, ¿verdad? Cuando estoy viendo un liderazgo, yo primero lo hago mostrando ese liderazgo. Observar, perdón, acompañar, yo modelo, pero también acompaño a esa persona que Dios está levantando como un posible Timoteo. Observo cómo lo hace y le hago los ajustes y le corrijo en el amor del Señor cuando esté haciéndolo ya y lo lanzo para que lo haga su obra. Así que mis amados, tengan muy buena noche. El Señor les bendiga grandemente. Gracias, amada. Dios me le bendiga. Amén, Muchas gracias por bendiciones. ese entrenamiento tan Amén, poderoso. bendiciones. Bueno, los espero el próximo lunes, Amén. más puntualitos, por favor. Yo les voy a mandar el link, pero a las 7 para que aprovechemos el tiempo, nos vamos a conectar temprano, ¿listo? Para que no perdamos Amén. mucho Bueno, tiempo. gracias. Bueno, muchas bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Vean, Buenas noches. gracias.